Continuar entonces, en esta mañana hemos estado hablando sobre, cierto, este cambio de la gracia, dejar la gracia y transformarla en libertinaje. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio es poder discernir y entender que en este tiempo, bueno, en todos los tiempos de la historia, ¿no? Pero como me gusta a mí me decir más que en ningún otro tiempo de la historia, ya necesitamos gente con convicciones firmes. Gente que no se deje guiar por lo que otros dicen o por lo que otros hablan. Y esto es un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio consiste, cierto, en que la Biblia dice que tenemos que someternos en amor los unos a los otros. Y por ende, tenemos que escuchar y obedecer a aquellos que nos instruyen en la palabra. Amén. Pero a la vez también hay que estar muy atento frente a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a las falsas instrucciones, ¿no? Entonces, estamos, cierto, abriendo el camino para entender qué realmente significa vivir de acuerdo a una convicción firme, ¿tá? Y tiene mucho que ver, cierto, con la relación íntima con Dios y con el conocimiento y entendimiento que yo tengo de Dios. ¿Ah? Tiene que ver con eso, o sea, yo me someto en amor a personas que yo entiendo, que me están ayudando a conocer más al Señor. Estoy en un lugar donde yo entiendo ya que estoy creciendo en el llamado que Dios ha traído sobre mi vida. Entonces, mi obediencia a una persona o mi obediencia a estar en un lugar es porque yo entiendo de parte del Señor, en mi comunión, en mi relación con Dios, ya de que es el lugar cierto y que son las personas correctas. Para entender esto, entonces, de esa manera no hay control, de esa manera no hay manipulación, y de esa manera tú puedes tener un discernimiento muy claro de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Fíjate que hay dos eventos históricos en la vida y en el comportamiento del hombre que yo quiero destacar antes de continuar, ¿no? El primero tiene que ver con nuestro desarrollo personal humano. Cuando uno es niño, uno admira al papá. El papá es un héroe, ¿ya? Yo miraba a mi papá, en mi caso, ¿no?, personal, en su trabajo, en lo que él hacía y lo que él decía. En mi niñez, para mí, él era un superhéroe, ¿no? Lo miraba llegar del trabajo, ya, aunque él no jugaba mucho conmigo, pero era mi admiración. De pronto él llegaba, una de las cosas que yo admiraba era cuando traía fruta. Como yo era niño, y en el verano él compraba sandías. Las sandías, para mí, en mi niñez eran gigantes, porque yo era niño. Viste que cuando uno es niño, todo es más grande. Bueno, todavía sigue siendo más grande para mí, pues, tamaño, ¿ya? Entonces, yo veía que ponía la sandía encima de la mesa, ¡pum! Y yo sabía que era algo dulce y rico para comer, ¿no? Después uno la mascaba así, te corría el jugo así, y uno estaba jugando con barro. Para mí eso era impresionante, ¿no? Y recuerdo que en alguna oportunidad se cayó la sandía, así, rodó, cayó, ¿no? Igual la comimos, ¿no? No teníamos problemas y toda partida. Entonces tengo flash de mi infancia en admiración a mi papá. Pero cuando yo llegué a la adolescencia, ya el altar que tenía mi papá se cayó, pero cayó estrepitosamente, o sea, terriblemente. ¿Por qué? Porque yo empecé a mirar sus debilidades. Y yo descubrí que no era héroe, que era una persona llena de debilidades, de heridas, y que tenía el potencial para herir a otras personas. Descubrí también que muchas de mis heridas venían también de sus debilidades.
¡Fua! Eso fue terrible. Eso lo descubrí, ¿me entiendes? Me encontré con eso cuando yo empecé como a quería formar mi propia idea, cuando yo quería formar mis propias ideas, independencia, autoridad. Entonces en esa guerra yo ya quería ser una persona independiente y cayó mi ídolo. Pero a la vez yo seguí buscando otros ídolos, que eso es parte de otra enseñanza. Entonces, ese primer choque para mí fue terrible, ¿ya? Luego, cuando uno se pone viejo, vuelve a admirar al viejo, o sea, vuelve a mirar al padre. Lo vuelve a admirar, ¿por qué? Porque el espíritu de uno se transforma como en una persona más accesible, como, pucha, claro, él cometió tantos errores, pero yo igual. Él como padre cometió errores y yo como papá, también, ¿no? Claro, al final todos cometemos errores. ¿Me explico? Entonces, ahora, eso sucede también en el plano espiritual. Exactamente lo mismo. Cuando yo estoy hablando de mí, ¿no? Pues no puedo hablar de ti, pero cuando yo me convierto, yo empecé a tener mis héroes dentro de la iglesia. Yo veía, este es más espiritual, este es menos espiritual, este es carnal, está en el tercer cielo, ¿no? Entonces, yo tenía personas que consideraba que realmente eran dignas de seguir, ¿ya? En un programa de televisión, en una enseñanza, pucha, eran los meros, los seguía. ¿Me explico? Hasta que también vi sus debilidades. Y al ver sus debilidades, también las enseñanzas que ellos impartían fueron cuestionadas en mi espíritu. ¿Me explico? O sea, la enseñanza podía ser muy buena, espectacular, tremenda, ¿ya? Su unción podía ser muy buena, pero cuando yo empecé a mirar que realmente eran hombres de carne y hueso, que eran personas llenas de debilidad, yo, qué terrible. Pero también el diablo lo estaba usando para, cierto, cuestionar lo que estaba recibiendo en cuanto a enseñanza. Y fue allí donde Dios me habló, donde yo entendí una cosa, de que mi relación con Dios estaba por sobre mi impresión, o sea, el honrar al padre y a la madre no está determinada, ¿me entiende?, por la actitud del padre o la madre. O sea, es un mandamiento de honra. Si el padre es malo, eso no quita, ¿me entiende?, mi honra. Yo tengo que saber honrarlos igual. ¿Me explico? La maldad de ellos no me lleva a mí, ahora los voy a deshonrar y voy a hablar tan mal de ellos y los voy a criticar y incluso yo una vez estaba predicando, yo siempre hablaba de mi papá, todas las debilidades, ahí estaba en la predicación como ejemplo. Yo recuerdo un día como si fuera hoy, subo al púlpito en una iglesia y el Señor me habló y me dice, no hables mal de tu papá. Y yo, upa, fue como así porque era un buen ejemplo de las cosas malas, súper buen ejemplo, entonces, pero entonces ahora cada vez que yo hablo de mi papá, y ahora no estoy hablando mal de mi papá, ya, cada vez que hago yo le pregunto al Señor, Señor, ¿y ahora puedo lanzar alguna? Y a veces me da el tal, y otras veces me dice, no. Entonces estoy como muy sensible a eso. Ahora, lo mismo sucede en el reino de Dios. Nosotros trabajamos dentro de un contexto de personas débiles, dentro de contexto de personas que tienen unción, que tienen gracia, que tienen muy buena enseñanza, que tienen muy buena dirección, pero son seres humanos. Ahora, ¿por qué yo traigo como ejemplo estas dos cosas? Las traigo como ejemplo porque para obtener convicciones firmes, cada relación que nosotros tenemos con personas, con gente, es porque queremos conocer a Dios. Es porque queremos relacionarnos con Dios.
Es porque queremos obedecer a Dios. Es porque amamos a Dios. ¿Me entiende? Mi obediencia está determinada por mi temor a Jehová. Las convicciones se producen cuando yo entiendo que lo que estoy recibiendo viene de parte de Dios. Entonces la gracia no es una plataforma para hacer lo que yo quiero. La gracia no es una ocasión para ponerme yo de acuerdo con mi maestro y decir, bueno, si mi maestro toma, entonces yo tomo. Si mi maestro fuma, entonces yo fumo. Si mi maestro tiene revelaciones místicas, entonces yo también las tengo. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, hay que estar muy, muy en la intimidad con Dios para poder discernir esto. Pues todos somos distintos. Por eso Dios levantó a un Moisés con un Josué, que eran diferentes. Personas, ¿cierto?, con características distintas. Levanta, ¿cierto?, a un Pedro con un Juan o con un Mateo, para entender que no tiene nada que ver con el carácter o las impresiones del maestro, del líder, porque al final todos van creciendo en su propia onda, para decirlo de una forma más popular. Crecemos en la onda divina. Nuestras convicciones se desarrollan en esa onda, porque si no, siempre vamos a ser niños inmaduros, siguiendo las corrientes de otras personas, siguiendo las corrientes de otra gente. Tiene que llegar a un punto donde tus convicciones determinan tus decisiones. En Dios, en tu seguridad que Jesús está contigo. Así no te transformas en un seguidor de personas. Así no eres solamente parte del grupo. Te transformas en protagonista de lo que Dios quiere hacer. Tienes visiones, tienes sueños. Y aunque en algún momento el maestro ministró esa visión, pero una vez que está ministrada ya es tuya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir a estos maestros que convierten la gracia en libertinaje? ¿Ya? Hay un último punto que yo quiero tocar. O sea, hablamos de Caín, hablamos de Balaam y hablamos de Coré, ¿cierto? Hay una cuarta cosa que yo quiero destacar y de que realmente la evidencia que en ellos hay es que niegan a Dios y a Jesucristo. Niegan a Dios y a Jesucristo. O sea, eso es un elemento importante para considerar. Veamos Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, léalo. ¿Ok? Entonces nosotros vemos varias características, ¿tá?, en este personaje. La primera característica, y que es la más importante a considerar, es que dicen conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Entonces, para que tú no seas engañado, tú tienes que conocer a Dios.
Si tú quieres conocer a Dios a través de una persona, vas a ser fácilmente engañado. Si tú quieres conocer a Dios a través de una iglesia, puedes ser engañado. Si tú quieres conocer a Dios a través de un movimiento, puedes ser engañado. Hasta Jucum. ¿Ya? Porque tu perspectiva está en lo visible, en lo que está aconteciendo en el movimiento, y no en tu relación íntima con Dios. Entonces, las sectas, yo hoy voy a estar enseñando sectas, los movimientos extraños, ¿cierto? Se forman, se crean, se edifican en personas que siguen ese movimiento. Ellos toman como lo que dice la persona es Dios mismo. Como lo que sigue en la organización es Dios mismo. O sea, ya Dios deja de ser Dios. ¿Quién se transforma en Dios? ¿Quién es? Es el movimiento. Entonces una persona tiene una experiencia espiritual con una persona y la persona, en vez de poner su mirada en Dios, pone la mirada en la persona que le ministró. Y es el caso cierto que está viendo de un hombre que se está haciendo popular en Australia, ¿no? Con su esposa, que yo lo comenté ayer, que está en todas las redes sociales, que dice ser Jesús. Y su esposa, María Magdalena. Entonces ellos dicen que ellos tienen recuerdos de su vida allá. Los entrevistaron y todo, ¿no? A la gente le gusta esta cosa, ¿no? El detalle es que está teniendo miles de seguidores. Y yo creo personalmente que la gente sí está teniendo experiencias espirituales. Sí está teniendo experiencias místicas. Y sí está teniendo respuestas a sus necesidades. Pero el hecho de que tenga respuesta a sus necesidades y que tenga respuesta a su experiencia mística no quiere decir que sea ni Jesús ni Dios. ¿Da para entender esto? ¿No? Entonces la gente fácilmente puede ser engañada. Fácilmente puede ser conducida por el camino del error. ¿Por qué? Hay gente que se desilusionan del Evangelio. Fíjate, ¿por qué se desilusionan del Evangelio? Porque tenían su expectativa en el ministerio. Tenían su expectativa en personas. Tenían su expectativa en gente. Y hay personas que necesitan ser como direccionadas. Y cuando no reciben dirección se frustran porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, al frustrarse, ¿cierto? Vuelven atrás o dejan la visión que Dios les ha dado. Porque aquí el asunto es conocer a Dios y proseguir conociéndole. Teniendo revelación, caminando con Él, ya obedeciendo al llamado de Dios y no al llamado de los hombres. Es Dios, o sea, si yo escribo un libro, si yo canto una canción, si yo, cierto, voy a visitar a la abuelita de al frente, si yo voy a visitar a la cárcel, si yo te llevo un plato de comida, si yo levanto finanzas, si yo construyo una casa, es Dios. Da para, como dirían en Chile, cachar el mote, entender, pegarse la escurrida. Está claro. Mi motivación, mi única motivación, eres tú, Jesús, como siempre lo cantamos. Quien ya pisó el lugar santísimo, de otro lugar no quiere salir, ¿ya? Pero eso no debe quedar solo como una canción, ¿ya? Yo me motivo en Dios. Yo marcho en Dios. Cuando yo me motivo en Dios, los ministerios crecen. Se construye el ministerio porque no es el ministerio que el pastor está dirigiendo, es el ministerio que Dios
me ha entregado. Y yo soy responsable del crecimiento del ministerio que Dios me ha dado. No es tu líder. Es Dios. Entonces, nosotros identificamos, ¿cierto?, a estos libertinos maestros porque niegan a Dios y niegan a Jesucristo. En segundo lugar, ¿cierto?, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sus hechos. Y es allí donde va a llegar el día que vas a despertar. Cuando te dejas de ser un niño, dejas de tomar la leche espiritual y te transformas en un adulto que tienes que comer comida sólida. Esto dice el texto bíblico, ¿no? Cuando tú empiezas a comer comida sólida, te das cuenta de que ya tienes que, claro, puedes seguirlo, pero tienes que madurar. Porque te puedes encontrar con varios elementos en tu líder. Uno de ellos es este punto, que es radical. O sea, este punto donde ves que los hechos de la persona niega a Dios. Y al negar a Dios y al negar a Jesucristo, tú ya no puedes ser parte de la visión de esa persona. ¿Da para cachar esto? Obviamente, porque si no vaya a estar metido, involucrado en algo que no tiene nada que ver con Dios. Porque creciste, porque maduraste. Ya, yo he conocido personas, conocí a dos chicas que estaban en una secta. No era una secta, o si era una secta, yo todavía no cacho si es o no es. Ya, pero tuvieron un encuentro con el Señor ahí. Y el encuentro con Dios fue real. Fue real. Pero cuando ellas maduraron, tuvieron entendimiento, se dieron cuenta que en el lugar donde estaban no podían crecer más. Porque era un movimiento medio rarístico. No sé si existe esa palabra, pero era rarístico. Entonces dejaron y entraron en otro lado, en otro lugar. Yo, bueno, voy a abrir mi corazón en esto. Jamás lo he abierto en esta parte. Yo creo que sí, ya no. Pero aquí en este contexto no. Yo tenía una admiración tremenda por la persona que me evangelizó. Y hasta el día de hoy tengo una admiración por él. ¿Ya? Tengo una admiración tremenda. Y hay una persona específica que fue la persona que fue hasta mi casa, que me llevó a un restaurante, y siempre he contado esa historia. Fue la misma persona que el sábado siguiente en el grupo de jóvenes estaba predicando la palabra del Señor e hizo un apelo. Y yo pasé adelante y recibí a Jesucristo. Fue la misma persona que me ayudó a llegar a Jocum. La misma. Y que yo creo que aportó un poco de dinero para que yo estuviera en Jocum. Fíjate todo lo que hizo. Tremendo. No. Era una persona que en medio de las dificultades me ministraba. Y tengo una admiración tremenda. Imagínate, o sea, todo lo que hizo. Ahora bien, era una persona llena de debilidades. Era una persona ya que tenía conflictos emocionales, luchas en el área de la sexualidad. Era una persona que se casó, se separó, se casó, se separó, ¿tá? Y luego empezó a tener hijos por ahí. ¿tá? O sea, sus hechos empezaron a demostrar que realmente el Jesús que yo quería conocer no era el mismo Jesús que él estaba siguiendo. Al menos como él lo veía. Pero fue tremendo, o sea, esa parte de la historia, ¿no? Esa parte de la historia es tremenda para mí, porque me llevó a Cristo.
Pero en cuanto a ser un seguidor de esa persona, ya tiene sus límites. Yo no puedo, ¿me entiende?, transar la misma convicción que él puso en mí de querer conocer a Jesús, aunque él la haya puesto. El silencio que hay acá. O sea, por más que él haya puesto esa convicción en mí, yo no puedo transar porque él es el medio que me lleva a Cristo, que me lleva a Jesús, que me lleva a Dios. Entonces, gracias, hermano querido, yo ahora estoy con Cristo. Y si tú sigues caminando, y si tú me sigues inspirando en la fe, gloria a Dios, caminamos juntos. Pero si hay un momento en el cual tú traicionas esa misma fe que tú me estás enseñando o me enseñaste una vez, yo no puedo caminar contigo. No puedo. Porque ahora tengo la Biblia, porque ahora tengo el Espíritu Santo, porque ahora tengo mi relación con Dios, ahora tengo mi adoración al Señor. No puedo. Entonces, es tan importante considerar, ¿cierto?, tus lealtades para evaluar tus convicciones. Es sumamente importante evaluar tus lealtades para considerar tus convicciones. Porque quizás tus convicciones están basadas en lealtades que no tienen nada que ver con Dios. Y por esa admiración, por esa inversión, ¿ya? Por esa inversión de esa persona en tu vida, tú no puedes traicionar a Jesús. Con Claudio conocimos a una persona que llegó, la persona destruida, le sanó, le restauró, le liberó, pero tenía una lealtad. Una lealtad a alguien que había sido parte de su pasado, ¿no? Esa persona había tenido problemas serios con el lesbianismo. Ya no practicaba el lesbianismo, pero tenía un apoyo económico de una persona del pasado. Y cuando le confrontamos con esa situación, ¿qué hizo? Prefirió su lealtad al pasado. Interesante, ¿no? Porque, escuela de esto, escuela de lo otro, escuela de aquí, de allá. Entonces, volvió atrás y volvió mismo. Entonces, con sus hechos, niega al Señor. Este tipo de personas se transforman en hombres fuertes. Este tipo de personas se transforman en hombres o mujeres fuertes. Se empoderan controlando a las personas. No solamente les vemos dentro de la iglesia o de un ministerio, sino que también les podemos ver en todas las áreas de la sociedad. Son formadores de la mentira y del engaño.
son formadores de la mentira y el engaño. Pero son fuertes y son tan fuertes en sus convicciones que logran, cierto, debilitar la fe de muchas personas. Son tan fuertes en sus convicciones que logran debilitar la fe de otras personas. Veamos 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino gastamos de nuestra milicia, no carnal, sino poderosa de Dios, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay 3 elementos en este pasaje con lo cual podemos identificar a este tipo de personas. La primera es fortaleza. Y la fortaleza tiene que ver con algo que se construye, que se edifica. Estas personas construyen cosas aparentemente sólidas a la percepción humana. ¿Ya? Este tipo de personas construyen cosas aparentemente sólidas a la percepción humana, porque al final no es sólido, ¿no? Pero es una fortaleza humana. ¿Han oído hablar del concepto hombre fuerte? Bueno, aquí se aplica, en este contexto se aplica el hombre fuerte. ¿Ya? Es tan firme aparentemente, es tan firme y la gente tan insegura, tan inestable que grandes multitudes buscan apoyarse en las fortalezas que construyen estas personas. En segundo lugar, nosotros vemos, cierto, en este pasaje el argumento. Y lo que construye la fortaleza es precisamente el argumento. Y el argumento, cierto, es un razonamiento. Es un razonamiento basado en una creencia. O basado en una experiencia. Entonces el discurso de esta persona está basado en sus argumentos. Yo fui al tercer cielo, estuve hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ya después fui al infierno, me encontré con Napoleón, tuve una conversación íntima con Napoleón y me mostró cuán mal está la iglesia. Es gracioso, pero este tipo de personas son tan fuertes en su argumento y quizá la experiencia que tuvieron fue tan real que multitudes le siguen. Y la profeta dice, y este paño rosado es el que te va a sanar. Y si tú envuelves este paño en tu cabeza, vas a tener ideas sanas. ¿Y qué hace la gente? Se pone el pañito rosado. Argumento. Fortaleza. Es tan fuerte la convicción. Y la tercera cosa, y con esto ya termino, que se me fue la hora, la altivez.
la altivez. O sea, este tipo de personas tienen un falso concepto de sí mismo que es edificado en el orgullo. Este tipo de personas tiene un falso sistema de sí mismo que es construido en el orgullo. Yo tengo la razón y los demás están equivocados. Yo tengo la verdad y todas las iglesias están mal. Entonces, crean una inseguridad en el resto de las personas al pensar que otros movimientos son malos y que solo su movimiento es el mejor. Entonces nosotros identificamos a estas personas por su orgullo. Hay egocentrismo. El ministerio está centrado en su nombre. Y personas que son orgullosas se transforman en seguidores fáciles. Personas que quieren satisfacerse a sí mismos son seguidores. Personas que quieren sacar provecho de lo espiritual son seguidores. Porque este tipo de personas le hace sentir bien consigo mismo. Me ayudó, me rescató, me abrazó, me libró. Me hizo sentir persona, me hizo sentir alguien. ¿No? Entonces la persona hace un compromiso con este tipo de gente. Ok, vamos a parar por acá, pues se nos fue la hora. ¿No? Entonces, mis queridos, necesitamos personas con convicciones firmes. Personas que tengan una relación sana, que hagan defensa de la sana doctrina, no para pelear con estas personas. ¿Ya? No queremos peleadores del reino. ¿Ya? No, queremos personas que vivan con humildad, con sencillez, con obediencia, con sometimiento, los principios entregados por Jesús, pero porque sirven a Jesús, porque aman a Jesús, porque creen que Él es el todo y en todo. Oremos al Señor.